Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a la gente que nos escucha a través del online. Mi nombre es María Pascual, soy la directora general de Urbim y cofundadora a su vez. Esta tarde vamos a hablar sobre gemelos digitales, modelos digitales, el futuro de la gestión de los datos, centralizando esa información dentro de esos gemelos digitales. Además, en esta sesión, durante este rato que vais a compartir conmigo, vamos a ver el estado del arte de los gemelos digitales en el mundo, qué es lo que está pasando. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre un modelo digital y un gemelo digital y si todo lo que oímos y vemos son verdaderos gemelos digitales. Hablaremos de los datos, la extracción de estos y los usos que podemos hacer con respecto a ellos y hablaremos, cuál es el futuro. Estamos en un entorno técnico, pero yo creo que, o auguro, me gustaría pensar que en algún futuro no muy lejano vamos a hacer uso de estos gemelos digitales como usuarios, no solo como técnicos intervinientes en ellos. Arrancando un poco la ponencia, hace unas semanas que cuando la organización me invitó agradezco de antemano esto que se me ha pasado antes, preparando la ponencia, como os comentaba, hice un análisis de lo que había en redes sociales, ¿no? Lo que había en Internet a nivel de noticias en torno a los gemelos digitales actualmente. Y me encontré con grandísimas sorpresas. Como podéis ver, las noticias son de hace 13 días, 5 días, 3 días. O sea, es algo que está en boga y está en boca de todo el mundo. Debo decir que el gemelo digital es una palabra que junto con Smart Cities, con digitalización, junto con IoT, hemos instaurado dentro de nuestro vocabulario diario, y me incluyo en esa parte, muchas veces no sabiendo verdaderamente cuál es el alcance, y el gemelo digital es mucho más poderoso de lo que en realidad yo creo que llegamos a pensar. Y insisto, yo soy arquitecta de profesión. Ahora os contaré por qué estoy aquí o por qué he acabado haciendo estas cosas, pero en cualquier caso, además de arquitecta y técnica, por lo tanto, soy turista en muchas ocasiones, cada vez más, y soy ciudadana en otras ocasiones. Entonces, mi punto de vista dentro de un gemelo digital va a depender de mi rol en cualquiera de los casos. Aclarar antes de arrancar con el tema de los gemelos digitales, cómo nace un gemelo digital o en qué momento empezamos a oír hablar de los gemelos digitales. Los gemelos digitales empezamos a tener constancia de ellos en el momento en que se empiezan a usar en la parte industrial. Se hacen réplicas de piezas para ponerlas a prueba dentro de un entorno digital, dentro de un ordenador. Básicamente porque lo que me permite los modelos digitales es generar simulaciones y cometer errores en un entorno virtual y no perder dinero, ¿no? Tomar decisiones que a futuro, cuando se desarrollen esas piezas o cuando ocurra un caso concreto en el que cumpla las condiciones que le estamos poniendo a prueba en un entorno digital, pues me ahorren costes, me ayuden en esa toma de decisiones. Como comentábamos, en el entorno, en Internet, en periódicos digitales de mayor o menor calado, son muchas las referencias que hacen al concepto de gemelo digital, a Digital Twin. Vemos que Elon Musk, que no podía ser de otra manera, también está en todo esto, McLaren con Fórmula 1, hablaremos luego de esa parte, o grandes ciudades como Singapur. También se ven usos referentes a temas de movilidad, ¿no? El uso de gemelos digitales aplicados a cuestiones de movilidad o a temas del ciclo de vida del activo, que luego también comentaremos, o inclusive a la huella de carbono. El otro día subía una frase que decía que si aquellas cosas que no se miden no se pueden cambiar, porque objetivamente hablando no sabes si están o no están fuera de dimensión. Entonces, viviendo en un mundo en el que el Digital Twin, el gemelo digital, es una realidad y es algo que, como os digo, cada vez va a calar más en nuestro día a día,
También os contaba que yo vengo del mundo de la arquitectura, ¿no? Este es mi cronograma en los últimos 10 años, 11 años. ¿Cómo acabo aquí contándoos cosas en torno a los gemelos digitales y a sus utilidades? En el 2011 empecé a trabajar en un estudio de arquitectura que se llama C95. C95 es un estudio tradicional, de construcción tradicional, con una particularidad. En el año 2011 da un paso adelante por entrar en el mundo de la digitalización, en digitalizar esos procesos que acometía. Es un estudio tradicional o era un estudio tradicional en cuanto a la forma que tenían de trabajar, pero los procesos en realidad eran bastante complejos. El estudio hacía la parte de arquitectura, la parte de interiorismo, gestión de compras y llegaba a hacer la obra de los proyectos. Esto hacía que dentro de la documentación que tratábamos para cada uno de los proyectos, ¿no? Sobre todo estamos hablando de viviendas de lujo, llave en mano, fuese muchísima la información que teníamos que manejar. Por lo tanto, el error era bastante latente de forma constante. Entonces, con la implicación de la metodología BIM, que no me voy a poner muy técnica hoy, y su uso hasta fases de obra, esos procesos se iban optimizando. En un momento determinado llega al estudio un proyecto que cambia la forma de pensar las cosas dentro del estudio y que nos pone en un punto cuanto menos curioso, fuera de la zona de confort. Este punto es la digitalización de Ayacucho en Perú, que ahora os lo enseñaré el proyecto. Este proyecto, a nivel, enfocado desde el estudio, os estoy hablando del año 2018, consistía en la digitalización de 229 hectáreas, más o menos 154 manzanas del casco histórico de Ayacucho, una ciudad considerada de interés cultural y patrimonial por la cantidad de iglesias que tenía, con una casuística un poco particular por temas de terrorismo y deterioro del tema del patrimonio. Y entonces se toma la decisión por parte del Patronato de Piquimachay, que es una asociación de diferentes empresas, en destinar la parte de los impuestos, ¿no? Allí tienen una metodología de trabajo que se llama obra por impuestos, que tiene la posibilidad del 30% de los impuestos destinarlo a obras con algún tipo de interés social, a hacer la digitalización asociado a otros tres proyectos. Realizamos, como os comentaba, el modelo BIM, que al final es una digitalización real, una réplica real de esa ciudad en un entorno digital. Más o menos son 500.000 objetos escaneados y 2 millones de datos gestionados. Esto, ¿cuál era el alcance del proyecto y cómo acabó siendo? Pues el alcance del proyecto, en realidad, todo formaba parte de impulsar a nivel turístico la ciudad, poner en valor la ciudad, poner en valor el patrimonio y dar a conocer la ciudad a través de algo disruptivo como era la digitalización. Tuvimos muchos daños colaterales positivos. Fue como os cuento, salirnos de la zona de confort, pero UNESCO la consideró como está considerada como ciudad creativa porque basa su desarrollo en las artes digitales. Aparte, ICEX nos invita 2 años a la Smart City World Congress para hablar del proyecto. Nos vamos con Autodesk a la Autodesk University, con Leica a Las Vegas a dar una charla. Se mueve mucho este proyecto y entonces Ayacucho empieza a ser Ayacucho ciudad digital. ¿Qué es lo que hay detrás? Y aquí no nos conocíamos antes, pero comparto con mi forma de trabajar una cosa importante y es que soy muy transparente. Eso me ayuda a recibir feedback y aprender. Entonces, la realidad del proyecto es que está dentro del servidor de C95, del estudio. El Patronato de Piquimachay lo cede a la universidad y al ayuntamiento, pero no tienen buen feedback. No son capaces de ponerse de acuerdo de quién
como decía antes Laura, quién actualiza la información, quién se hace responsable, quién lo aloja, quién lo explota, quién lo consume. Tiene cierta lógica. Estábamos hablando del año 2018, que parece que fue hace mucho, o parece que fue ayer, pero ya hace mucho a nivel tecnológico, han cambiado muchas cosas. Y en el año 2018, C95, para acometer todo este proyecto, tiene que incluso hacer que nos manden un disco duro en un avión para traer parte de la información a Madrid. No podíamos compartirla por internet. Entonces, en este entorno se genera un gemelo digital que entonces no era consumible. Hacía falta un software específico, unos ordenadores potentes, un entorno de colaboración concreto, servidores, personas técnicas, licenciamientos, todo esto lo complejizaba un montón. Pero en la situación en la que nos encontramos, a nosotros nos pone, al estudio nos pone en una situación a resolver. Antes, hablando con Sonia, le decía bueno, Sonia de la organización de aquí, le decía que yo soy arquitecta, pero que mi evolución lógica hacia los datos, o sea, que mi evolución hacia los datos ha sido bastante lógica, y aquí está la lógica. Al final, estamos acostumbrados como técnicos a que nuestros proyectos acaben, en el mejor caso, en un cajón, metidos cuando acabamos la obra, ¿no? Consumir esa información en obra y guardarla en un cajón. Yo vengo del mundo de obra y en el mundo BIM está pasando exactamente lo mismo. La realidad es que los técnicos hablamos de que nos preocupamos del ciclo de vida del activo basado en BIM, que es verdad, pero en el momento que hacemos la operación y mantenimiento nos preocupamos del ecosistema que nosotros alimentamos y que nosotros montamos, y no nos preocupamos de todo lo demás. Y yo os he empezado diciendo que soy arquitecta, pero también soy turista y soy ciudadana. Entonces, ¿qué pasa con esos modelos? Tienen muchísimo más valor del que nos hemos planteado, ¿no? Entonces, en este entorno propicio para esto, surge Urbim. Surge Urbim como plataforma, que ahora la hablaremos, plataforma integradora de todos esos datos que me van a permitir poner ese modelo digital que yo acabo en obra o que yo he digitalizado, es proceso para ciertos usos, como es el caso de Ayacucho, ponerlo en valor y al alcance de otros roles distintos hasta el que ahora teníamos contemplado. Entonces, arrancamos Urbim dentro de un estudio de arquitectura. De repente nos ponemos durante 2 años a darle vueltas con una empresa de desarrollo de software, un poco a ver si tenía sentido o no tenía sentido todo esto, ¿no? Vemos que sí, que tiene posibilidad de poderse llevar adelante. Además, bueno, pues en ese momento también formábamos parte de un ecosistema de pues, la Comisión BIM, las diferentes iniciativas interministeriales que ahora se han vuelto a poner en marcha en las últimas semanas. Formábamos parte de la obligatoriedad del BIM en las administraciones europeas. Hay muchísimas obras que se están aplicando con esta metodología, con lo cual tenía sentido ir preparando un ecosistema para recibir todos esos proyectos cuando ellos acaben, ¿no? De aquí a 2 años, 1 año, empezar a trabajar con ellos. Claro, pero dentro de un estudio de arquitectura de repente esto se desviaba totalmente. Entonces estábamos en un punto en el que hay que dar un paso adelante y apostar o perder. Decimos dar un paso adelante, planteamos un CDT, salió bien, conseguimos subvención, hasta tal punto que ha crecido tanto que montamos una compañía. Esa compañía nos ha permitido seguir adelante con el proyecto, llevarnos el proyecto. Durante este tiempo, como veis, la compañía se forma a finales del año pasado y en enero de este año ya empieza a estar operativa. Y asumir que somos una empresa tecnológica, que ya no soy una empresa de arquitectura, me desligo personalmente de C95 y empiezo a formar parte activa de Urbim. Generamos 2 alianzas importantes, una con KPMG, como para ampliar el alcance a administraciones. KPMG apuesta por el proyecto, y por otra parte, una muy importante para nosotros es pertenecer a la red de destinos de turismo inteligente.
es un conglomerado de municipios, de 600 y pico municipios a nivel nacional, que está abanderado por Segitur, por Mincotur. De la mano de ellos sacamos después del verano, por temas de marketing, la guía de gestión de gemelos digitales enfocados a turismo. Estamos bastante alineados con las ayudas de NextGen, de la digitalización, veréis cómo un gemelo digital puede acercar el turismo y consumirlo de otra manera. Y bueno, sacamos el MVP, que es el que os voy a contar a inicios de este año. En el 1 de agosto salimos con la beta a mercado para que lo toquitéis gratis, todo gratis. Totalmente abierta la plataforma, un poco para recibir feedback y saber si estamos en el buen camino. Y en septiembre pues ya empezaremos a modularla. No me enrollo más con cómo he llegado a todo esto, pero sí que quiero arrancar un poco la charla hablando de cuál es la diferencia entre un gemelo digital y un modelo digital, para que no nos den modelo por gemelo. Un modelo digital es una representación tridimensional de un activo físico que absorbe una información en un momento determinado, por ejemplo, hasta la fase de obra. Ese modelo, puede estar durante la fase de obra absorbiendo información de los proveedores, de lo que me está pasando en obra, de la constructora, del ayuntamiento. Puedo ir actualizando, como estaba hablando Laura, todo ese modelo para tener recabada la última información en el momento que finalizó la obra y tener el as-built. En el momento en que lo suelto, es un modelo digital. ¿Cómo lo convierto en un gemelo digital? Lo convierto sensorizándolo o aportándole constante flujo de información in and out, dentro-fuera, perdón. Esa sensorización puede ser desde nuestros propios móviles, que yo no tengo, lo he dejado ahí. Nuestro propio móvil directamente empieza a generar información en un ecosistema, en ese ecosistema del gemelo. Además, temas de sensórica, de luces, de consumos que se empiezan a instaurar. Hablaremos un poco más en detalle luego. Y además, esas bases de datos que voy a ir conectando. ¿Cuál es la diferencia? Porque me diréis, María, al final es un compendio de información tanto en el modelo digital como en el gemelo digital. La diferencia es que el modelo digital tiene información que me va a ir dando estructurada a medida que yo se la vaya solicitando. En cambio, el gemelo digital constantemente me va a estar dando feedback de lo que le pasa. Me va a ir diciendo, estás llegando al consumo que me marcaste como máximo, tienes una ocupación por encima de lo tolerable, tienes que empezar a hacer el mantenimiento de tal edificio, tienes concentración de tal material que no es... Empieza a darme información. Hemos oído uno de los términos que hemos estado oyendo toda esta temporada, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que recolección de datos en tiempo y analizar lo que está pasando en un momento determinado y realizar predicciones. Entonces, establecida la diferencia entre un modelo digital y un gemelo digital, nos enfrentamos al mundo de las fuentes de datos. Me tomo la libertad de poneros esta librería o este entorno de interiorismo que es el mundo del que yo vengo, porque todo ello son fuentes de información. Entonces, os comentaba antes que el tener una medición de datos para analizar está bien, pero cuando tengo datos de forma dispar de diferentes fuentes y que a priori no tienen nada que ver, tengo la posibilidad de hacer un análisis más responsable de esos datos. Os voy a poner un ejemplo práctico y ahora vengo con esto. Cuando fuimos invitados al Smart City World Congress, había grandes empresas que desarrollaban farolas que eran capaces de encenderse y apagarse en función de la luz del día. Muy bien, eso es una farola inteligente de la que podemos captar datos. Y solo analizan los datos de lo que está del sol que les incide, ¿no? Por otra parte, tengo los semáforos que son capaces, por ejemplo, de detectar la presencia de peatones para encenderse o apagarse o regular. Pero todos esos datos forman parte de un ecosistema más grande que de una manera directa o una manera indirecta les incide y en cambio no les preocupa, ¿no? Esto es como si yo en una empresa
analizo solo el flujo de caja por lo que entra y por lo que sale. Pues igual tengo que analizar que igual el mercado en ese momento está incidiendo en lo que me entra o en lo que me sale, o que además he tenido una baja productividad de mis usuarios y entonces indirectamente inciden sobre esos datos, ¿no?, que yo estoy analizando. Entonces, al final, tener bueno, se denomina un data lake, un lago de datos, un entorno de datos cada vez más grande, hace que mis decisiones sean poderosas. Pero bueno, eso resulta a priori un problema, principalmente porque nos encontramos estas casuísticas, ¿no?, al igual que en esta librería. Hay bases de datos que guardamos por si acaso, que son obsoletas. Los por si acaso siempre han funcionado muy bien. Hay bases de datos que son públicas, pero también hay bases de datos que son privadas. Cada vez tenemos más un ecosistema de datos abierto, ¿no? Fomentamos la transparencia y estas cosas, pero fomentamos la transparencia, insisto que yo soy técnica, fomentamos la transparencia que me gusta que vean. La que no me gusta que vean no la fomento. Entonces, bueno, pues tengo este problema. Tenemos la desestructuración de los datos. Tengo un amigo que dice que los datos, bien ordenados o mal ordenados, recogidos en un sitio, ya es un avance. Entonces, bueno, pues esa estructuración. El formato digital y el analógico. Todavía partimos de digitalización de activos en base a papel, a planos que tenemos de históricos o demás. Las bases de datos sectoriales, el tener, por ejemplo, analizado, como decíamos, por una parte la señalética, por otra parte el turismo, por otra parte los aforos, y tener desfragmentados eso. O la parte de tipología, ¿no?, los datos ordenados por tipología. En cualquier caso, cada vez que tenemos la oportunidad de generar nuevas usabilidades que nos hacen falta en una empresa o en la administración, lo que hacemos es montar una plataforma nueva, montar una base de datos nueva. No nos dedicamos, como hablaba antes Laura, a aprovechar la información que tenemos, estructurarla y a partir de ahí generar nuevas usabilidades. Porque, entre comillas, me cuesta menos reordenar, o sea, me cuesta más reordenar que volver a empezar, ¿no? Entonces volvemos a tener los procesos de retrabajo de los que hemos estado huyendo. Yo siempre digo que todos los usuarios, cuando nos levantamos, igual no lo primero, igual lo segundo que hacemos, lo primero cogemos una taza de café, lo segundo que hacemos es organizar nuestra agenda, organizar en el móvil, en una única dispositivo, organizar nuestro calendario, la compra, el ir a recoger a los hijos, dónde voy a aparcar, cómo voy a hacer el viaje, y lo centralizamos en un único dispositivo. En cambio, en nuestros trabajos, el que más, el que menos, consultamos diferentes softwares o diferentes herramientas. Entonces, basándonos en todo esto que os he contado hasta ahora, nace Urbim. Este es el esquema un poco general de cómo nace Urbim o cómo funciona Urbim. Al principio lo que tengo que hacer es una recolección de datos. Esa recolección de datos, ahora en el esquema viene a partir de escaneos, ¿no?, de nube de puntos. Mañana hay un evento con Daniel Pablos de Leica y él os hablará muchísimo de eso. Lo que hacemos es partir de una situación precisa. En realidad no hace falta, y luego os lo enseñaré, porque puedo hacer un planteamiento a largo recorrido. No me hace falta tener un hipermodelo o una toma de datos súper precisa desde el inicio, pero está claro que cuanto más pulcro sea desde el inicio, mejor voy a operar con ello. Nosotros nos basamos en los modelos BIM por dos cuestiones importantes. Bueno, he dado por hecho que más o menos en la sala sabemos qué es BIM. Si no lo resumo fácil, bien. Bueno, por si acaso, BIM es Building Information Modeling, que es preconstruir en virtual lo que voy a construir en real. Es una maqueta digital de lo que me va a pasar a futuro. Son elementos geométricos con datos asociados. Eso es simplificado, ¿vale? Estructurados. Ese apunte es importante, sí. ¿Por qué utilizamos los modelos BIM? Utilizamos los modelos BIM porque cumplen dos cosas bastante importantes. Por una parte, que son tridimensionales. Esto lo que hace es que el usuario que va a consumir la información tenga otra forma de ver los datos.
Hay estudios que dicen que nosotros cuando, bueno, y la parte técnica lo vais a entender mejor, nosotros imaginamos un detalle, por ejemplo, constructivo que vamos a realizar, lo simplificamos en 2D para que otra persona se lo imagine otra vez en 3D. Hacemos esa conversión. Entonces, a través de los modelos BIM a consumir, le pongo al usuario a su disposición esos modelos, de tal manera que agilizo la comprensión. Por otra parte, esos modelos BIM, por el hecho de ser tridimensionales, me permiten seguir absorbiendo información. Y el último punto, que es el más importante, es que son elementos georreferenciados. Esto es importante porque me permite ir creciendo en el tiempo, superponerle capas de información, GIS, BIM, bases de datos, que con coordenadas todo va a ir encajando en el sitio donde corresponde. Antes os hablaba de Ayacucho, os enseñaba Ayacucho. Ayacucho no es más que una matrioshka de modelos BIM. Cojo y superpongo piezas, pero un día haciendo un ejercicio, analizando los datos que yo puedo llegar a tener de una grifería, entendiendo toda esa zona de Ayacucho, contando un baño por vivienda, tenía en torno a una grifería más de 3 millones de datos referentes a fabricantes, por ejemplo. Entonces, la cantidad de datos que yo puedo coleccionar son muchos. Entonces, basándonos en ese modelo BIM, lo meto en el entorno de Urbim y lo que hago es conectarlo a bases de datos. Las bases de datos que se conectan a Urbim básicamente son tres o las podemos paquetizar en tres. Por una parte, son bases de datos públicas, esas bases de datos que hablábamos, ¿no? De que comparten los ayuntamientos en su apartado de transparencia. Además, tengo bases de datos como Google, WACE, TripAdvisor, Booking, el tiempo, todos esos datos que también interfieren con mi activo. Por otra parte, tengo las bases de datos privadas propias de cada una de las empresas o compañías o ayuntamientos que empiezan a operar contra el gemelo digital. Y por último, tengo un paquete de datos que voy a ir generando de forma constante dentro de Urbim, ¿no? Que voy a poder, de la actividad que se genera, ir generando esos datos. Una vez que tengo todos esos datos dentro de Urbim, lo que hago es estructurarlos o los voy estructurando a medida que van entrando y hemos generado las tres patas que vais a ver después que conllevan como primer punto el auditado, que lo que me va a permitir es verificar de forma constante toda aquella información que entra o toda aquella información que convive dentro del ecosistema de Urbim y por otra parte generar verticales de usos para los diferentes usuarios y diferentes usabilidades generadas en torno a ello. ¿Cuáles son las cuatro patas que tiene Urbim? Por una parte ya hablábamos de integrador, no es una plataforma más. Urbim no pretende que el usuario cambie de software de trabajo, lo que pretendemos es que el usuario conecte su plataforma de trabajo a Urbim y la ponga a disposición de otros usuarios esa información como forma de win-to-win, ¿no? Esas bases de datos, como os decía, por otra parte es escalable, no tengo que partir de modelos georreferenciados o de modelos geométricos muy dopados de geometría, con muchísimo nivel de detalle e información, ni muchísimo detalle de geometría. Lo puedo ir haciendo gradual. Por otra parte, los módulos. No tengo que en un primer estadio decidir qué quiero hacer de todo con mi gemelo digital, ¿no? Puedo empezar a hacer el mantenimiento, generar luego temas de sensórica y trabajar e incorporarlos, hacer inventariado, hacer participación ciudadana, ir añadiéndole capas de información que formen parte de todo eso y poniéndolo estructurado para los usuarios. Importante basado en la nube. Estos años del 18 aquí, la tecnología ha evolucionado mucho. Trabajo en la nube, ya no es un punto .exe, no me hace falta grandísimos ordenadores, solo me hace falta conexión a internet y ni eso, porque puedo descargarme los modelos y consumirlos, y una aplicación móvil para agilizar el trabajo y la toma y el aporte de datos. Y totalmente personalizable. No es lo mismo la información que necesito consumir desde el punto de vista de gestor de activo o la información que puedo consumir
de turista, ¿no? La tengo que estructurar de diferente forma. Bueno, esto se ha adelantado. Empezando cómo se compone o cómo se alimenta, como comentaba, la forma ideal es la recopilación desde nubes de puntos, pero también puedo hacer una digitalización de esos planos que tengo en formato digital o en formato analógico y llevármelo a geometría tridimensional. A partir de ahí genero el modelo BIM. Ese modelo BIM puede estar alojado o bien en una carpeta en nuestro propio servidor o bien subido a la nube, ¿no? Conectamos con ese modelo y empezamos a consumirlo. Urbim no obliga al usuario a tener otros softwares. Directamente lo que hago es me pasan el modelo, por ejemplo, lo absorbo, lo veo, lo visualizo dentro de la plataforma y tengo independencia de esos softwares de modelados o de esos CDEs de alojamiento del modelo. Una vez que tengo ese modelo, esos modelos veremos después diferentes ejemplos, pero no necesariamente tienen que estar desarrollados desde el minuto 1, como os comentaba. La única diferencia es que yo puedo generar un modelo de boxes, de cajas, que me permite aglutinar información contra esa caja de forma concreta y a posteriori, a medida que vaya desarrollando o que necesite desarrollar porque hago reformas o porque me interesa darle algún tipo de usabilidad, puedo hacer que el usuario o un técnico desarrolle esa parte y complemente el modelo y entonces desfragmentar esa información y asociársela a objetos concretos. A partir de ahí pasan dos cosas en paralelo. Por una parte, el desarrollo de las usabilidades. Cada vez hay más usabilidades por defecto, pero van a ir generándose esos usos y además esa conexión a todas esas bases de datos externas que cada vez más serán commodities dentro de la plataforma. A posteriori lo que haríamos es generar la parte sensórica y por último la conexión con todas esas plataformas existentes. A nivel de plataformas o de soluciones, estos últimos días, viendo la agenda, habéis ido comentando algunas, ¿no? Hablamos de Catastro, por ejemplo, como solución integrada, hablábamos de Google, mañana contáis con Leica y con VT Lab como para la inclusión de realidad aumentada dentro de la visualización, lo que me permite visualizar una mezcla entre la realidad y los gemelos digitales y no me hace falta digitalizar absolutamente todo, o la centralización dentro de esos modelos de soluciones como el tenedor, Booking, TripAdvisor, para tener el máximo paraguas de alcance. Bueno, a nivel técnico contar que la forma de conexión con todas esas bases de datos es relativamente sencillo. Actualmente las plataformas con las que trabajamos suelen tener 3 formas de conexión con ellas, o bien formatos tradicionales de exportación e importación de Excel que se quedan en un FTP y que es información estructurada y las absorbes. Por otra parte, el desarrollo de SDKs y APIs, que son puentes que lanzan contra sus propias soluciones. Entonces, Urbim lo único que hace es establecer esos puentes, agarrarse a esas soluciones y absorber esa información y establecer flujos in and out con esas soluciones. De tal forma que si el usuario trabaja, por ejemplo, en Planner o en Project, ¿no? Que estoy viéndolo ahora, en Project dentro del software, yo lo único que voy a ir a hacer es captar esa información para ponérsela a su vez a otro usuario. O si hay usuarios, por ejemplo, que está ahí Archibus y que mañana Roberto Rojas os va a dar una charla, pues cojo la información de la parte de mantenimiento de Archibus y la pongo en ese pool común de información para otros usuarios, ¿no? Como decía, desde el punto de vista técnico nos preocupamos de los usos de esos gemelos digitales en el momento en que entramos nosotros, en el momento en que entramos en obra y hasta ese momento que soltamos. Ni qué decir que esos modelos BIM han supuesto un antes y un después en la parte de gestión documental, el tener coherencia entre toda esa documentación
y a su vez tener ligado todos esos procesos en torno a la obra, ¿no? Desde gestión de costes, la parte de planificación, incidencias contra los modelos, la gestión de pedidos que os comentaba que teníamos que hacernos cargo dentro de C95, o las comunicaciones internas, ¿no? Ya no es el pilar de la derecha de la puerta del ascensor, sino el pilar tal en un punto concreto y una referencia concreta que agiliza mucho los procesos. En el momento en que consumimos esa información, cada vez, como decíamos, ya se va interiorizando más el uso de los modelos dentro de Opera. ¿Qué ocurre cuando la obra simplemente acaba y ese activo pasa a formar parte de un ecosistema mucho mayor? Empezamos a tener a las personas como parte de esos activos, temas de vegetación, soleamiento, movilidad, ¿no? Empezamos a tener ese totum revolutum que pasa alrededor de nuestro activo. Hemos visto que el uso de los datos en temas de marketing, por ejemplo, está muy extendido. Analizan los datos a nivel de telco, de los datos móviles de los usuarios, y en función de eso generan en los edificios campañas publicitarias o generan en las zonas campañas publicitarias. En el caso de los activos es eso a lo bestia, en el caso de los edificios es eso a lo bestia, porque los usuarios son una mínima parte de lo que pasa en ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, comparando un poco, volviendo un poco para atrás en los datos o casos de uso claros que se están haciendo actualmente en los mercados, antes hablaba del caso de McLaren, temas de motociclismo y Fórmula 1, que el que más, el que menos habrá visto, lo que hacen es analizar en maquetas virtuales lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y siempre, por cuestiones de competitividad, siempre es en torno a un ecosistema en el que es el usuario o el coche en concreto con todas las condiciones climáticas y de la pista, pero no saben que no sabe, por ejemplo, los de McLaren no saben lo que van a hacer los de Ferrari. En el caso de las Smart Cities estamos hablando de que yo sí que voy a saber lo que hacen los de Ferrari para actuar yo en mi edificio, ¿no? Entonces voy a empezar a tener como un montón de información en el que puedo tomar esas decisiones de forma diferente a lo que había hecho ahora. El primer punto que os he marcado es el análisis de datos y el auditado de la información. En el ecosistema en el que me he movido trabajo con grandes gestores, ya sean gestores de hoteles o gestores a nivel patrimonial, ¿no? Y ahora tengo conversaciones muy variopintas de personas o de organismos que gestionan diferentes activos, normalmente en diferentes ubicaciones o incluso de diferente naturaleza, y tienen la capacidad, metiendo la información en un mismo entorno, tienen la capacidad de analizar a iguales o analizar a diferentes. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en que yo pongo a una máquina a analizar todos los datos que pasan en este entorno, la máquina es capaz de decirme desviaciones que tengo de un activo con respecto a otro o decirme actuaciones que estoy teniendo en un edificio, por ejemplo, en Zaragoza, que están respondiendo bien a unos cambios y en cambio los que estoy haciendo, por ejemplo, en un edificio en Madrid no están teniendo los mismos efectos. Entonces soy capaz de analizar esos datos a iguales. O puedo coger y pedirle a la máquina que me haga avisos predictivos o preventivos de situaciones que tengo, ya sea en torno a máquinas o ya sea en torno a rendimientos, por ejemplo, de alquileres o mantenimientos dentro de esos edificios. Como subproducto inmediato de cualquier modelo digital, volviendo un poco a retomar los usos de forma más amplia, está la parte de inventariado. Está claro que cuando yo los tengo en el modelo, soy capaz de añadirles datos y soy capaz de generar listas de los elementos que tengo estructurados. Me sorprende que cada vez más veo licitaciones, sobre todo porque es la parte más pública, licitaciones de grandes empresas o incluso administraciones
que todos los años o cada 2 años o cada 3 años sacan el inventariado de sus activos. Hay grandes compañías sanitarias, por ejemplo, grandes grupos sanitarios que hacen eso puntualmente todos los años. Si ellos son capaces de, como decía antes Laura, mantener este gemelo activo, automáticamente cada año van a tener el feedback de forma precisa y concreta y gratis, o sea, porque van a ir generando usos asociados. Desde el punto de vista de inventariado tengo por una parte los catálogos de los elementos de la ciudad, ¿no? Bancos, farolas, etc, etc, etc. Y desde el punto de vista más patrimonial tengo todo el catálogo de elementos singulares. El pensar, os voy a poner el caso más extremo, que es el de una ciudad, pero lo mismo ocurre en un edificio o un complejo más pequeño. En el caso de, como decía, patrimonio cultural, no solo presente, también pasado o futuro, porque puedo digitalizar y virtualizar lo que yo quiera. Entonces puedo hacer simulaciones de cómo fue y hacer que el usuario lo consuma y forme parte de esa información, ¿no? O compartir, por ejemplo, si voy a hacer una actuación dentro de una ciudad, compartir cómo va a quedar eso dentro de un todo dentro de la ciudad. Importante para nosotros la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque forma parte no solo de la transparencia, sino esa pata de colaboración que fomenta el BIM. Si yo al usuario ciudadano le doy la posibilidad de darme feedback contra un modelo tridimensional, de que una farola está rota, de que en la puerta de su casa hay una baldosa que es peligrosa, le puedo dar, si yo quiero, le puedo dar acceso a lo que va pasando en tiempo real con esa incidencia. Es como cuando te compras una pizza y vas viendo la pizza ha entrado en el horno, la coge el repartidor, te la lleva a tu casa y vas viendo en una aplicación los diferentes pasos. Con una pequeña particularidad, y es que puedo meter en ese recorrido de datos, puedo meter a diferentes agentes, ¿no? A la empresa a la que contrato, puedo incluso sacar de forma pública el mantenimiento de ciertos objetos o ciertos paquetes y realizar presupuestos contra la plataforma, puedo generar ese marketplace de los diferentes usuarios o diferentes agentes. Por otra parte, ramas específicas. Andamos, por ejemplo, en conversaciones con puertos y aeropuertos. Esto es un mundo, porque un puerto y un aeropuerto en muchos casos es en sí una ciudad, salvo el caso de Logroño, que yo soy de Logroño, que no es comparable con una ciudad del aeropuerto. En muchos de los otros casos sí que lo es. Entonces, tienen gestiones propias y tienen muchísima información relevante. Además, en las últimas actuaciones que hay en torno a la gestión portuaria, hay un límite entre la participación ciudadana y el vivir de espaldas a los puertos, que hace que cada vez más se luche por ello. Entonces, como la calidad ambiental, climatológica, como esa gestión de los barcos o de los aviones influye en la carga de pasajeros, toda esa información a recolectar. Por otra parte, un prisma importante es el turismo, ¿no? Que os he hablado varias veces a lo largo de este rato. Importante porque bueno, los NextGen tienen un gran foco en este punto por solucionar problemas que hemos ido arrastrando a raíz del tema del COVID. El poner en valor, el acercar al turista el destino incluso antes de llegar. Entonces, bueno, conceptos como la gamificación, temas de renting, temas de reservas o tickets culturales, o conceptos como el metaverso, que es un paso más allá, o el uso de esos gemelos digitales, el uso de esos gemelos digitales para la generación de datos de forma virtual. Otro prisma importante son el punto de vista de la movilidad, la integración de datos en ese ecosistema referentes a la movilidad, en la gestión eficiente de plazas de parking, de puntos de carga y la disponibilidad, ¿no? de cada vez se hacen más extendidos en las ciudades los patinetes o los vehículos o las bicicletas, sostenibles, con lo cual, bueno, poner esa capa de información también.
La gestión de emergencias. Antes os comentaba que una de las patas o de los proyectos asociados al gemelo de Ayacucho había otros dos. Uno de ellos era temas de emergencias. La gestión eficiente en base a este modelo digital de las emergencias. Ayacucho tiene un problema real o tenía un problema real de seguridad y apoyándose en ese gemelo digital, lo que han conseguido es reducir en un 30% la capacidad de reacción ante esas emergencias, ¿no? Porque optimizan todos los accesos y las rutas que necesitan. Las agendas, ahora estamos haciendo un proyecto para agendar citas médicas en esos gemelos digitales y formar parte de la información que gestiona dentro del activo y, en definitiva, el análisis de datos en tiempo real. ¿Qué será después? Pues todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Al final, creo, como decíamos, que iremos generando cada vez más información e iremos consumiendo cada vez más información. Por último, os voy a enseñar la plataforma, lo que es a día de hoy, como la voy a ir pasando porque veo que, o parando porque veo que la he grabado así como muy rápido. Decía, salimos a demo directamente público, Urbim, el día 1 de agosto, para que podáis trastear todo esto. Esta es la home de los proyectos. Estos proyectos los voy a tener organizados por tipología, que es una raya fina que veis de colores que hay debajo. Los voy a tener organizados por tipología y por ubicación, lo que me va a permitir segmentar esa información de partida. Siempre voy a tener unas gráficas que me van a permitir analizar datos de lo que estoy viendo. En este caso, a la derecha, vamos viendo esos datos de análisis de la información de mantenimiento o la información de cuántos proyectos estoy gestionando por mi cuenta y mi rol. Y datos, por ejemplo, como son la parte de inventariado. Como decía, cada vez que yo modifico, en este caso, cuentas que yo gestiono de diferentes agentes, esa información se va a ir actualizando. Por otra parte, el trabajo con ese modelo geométrico. Ese modelo geométrico, vais viendo que se van activando unos cajones. Este es el edificio N, es un edificio de oficinas que es propiedad de C95, es el estudio de C95. Entonces se realiza la obra, que es la parte que veis con más nivel de detalle geométrico, en la parte inferior, y en la parte superior el edificio no estaba desarrollado. Entonces lo que hacemos es, de manera muy somera, modelar esos cajones, que son las diferentes estancias, que ya cumplen esas características que necesitamos, que son tridimensionales y que pueden alojar información y que son georreferenciadas, con lo cual es susceptible, como decía, de seguir acopiando información. Esos elementos que están modelados contienen información, ¿no? Que viene, en este caso, viene de proyecto. Entonces se pone al alcance del usuario, pero a mí siempre me gusta decir, voy a volver para atrás, perdonadme, a mí siempre me gusta decir que no es lo mismo una lámpara que yo necesito mantener a una lámpara que yo necesito inventariar. En esta plataforma van a entrar todo tipo de usuarios, como comentábamos. Entonces, por ejemplo, esa lámpara que os va a señalar, a nivel de mantenimiento, en sí mismo es un objeto, un único objeto, lámpara, pero a nivel de mantenimiento es una tulipa, es una bombilla, es un difusor, es un cable, tiene una serie de componentes sobre los que yo en sí mismo puedo operar. Entonces, hasta ahora lo que yo hacía era depender de un usuario que me modelara todos esos subcomponentes para operar sobre ellos. En el caso de inventariado, la lámpara es una lámpara y es una bombilla, no se desgrana mucho más. Entonces, nos apoyamos en un término que se llama piezas, que me sirve para dos cosas. Por una parte, me sirve para dotar de elementos virtuales, como ahora vais a ver, de elementos virtuales a todos esos elementos que tienen subelementos. Entonces yo lo que hago es virtualizar en un entorno virtual, o sea, le doy una vuelta más de tuerca, virtualizo la bombilla, el cable, que son al final líneas de bases de datos.
Esa línea de base de datos, por el hecho de existir, ya es superable. Ya me permite que haga mantenimiento contra él o haga cualquier tipo de operatoria contra él. Llevado eso al extremo, está el caso de que lo que estaba enseñando era la información que venía dentro de los elementos y la trazabilidad, ¿no? Un poco de toda esa información. Ahora lo que está haciendo ha generado una pieza, no he visto cuál era, posiblemente pues una bombilla, por ejemplo, y lo que hace es generar un ticket. Esos tickets se quedan referenciados en el navegador y me permite añadirle información, ¿no? Generar roles, quién lo mantiene, para qué fecha, solo, veis, en este punto estoy dándole demasiadas vueltas al vídeo, perdón, igual debería haberlo abierto en paralelo y haberte hecho caso, Miguel, pero bueno. Decía ¿Qué pasa, Miguel, si le doy al escape y lo abro el del escritorio? La lío mucho. Perdón, es que me va a ser más fácil, yo creo, de ir parándolo e ir abriéndolo. Al final es más sencillo. Perdón. Vale, y además yo creo que se ve incluso más grande. Decía, estos elementos van recopilando el histórico, ¿no? Que es al final lo que me va a dar la parte de inteligencia artificial a futuro. Generaba el ticket, ese ticket era reparar cable. Entiendo entonces que lo que he hecho ha sido una pieza que se llama cable y filtro para poderlo detectar dónde está. Lo abro y le asigno información. Hasta ahora solo estaba generado, entonces lo asocio a una persona para que lo repare y toco esa pieza virtual para que opere solo sobre ella. Con esto lo que consigo, además, con esas piezas virtuales, es generar información sobre las cajas. Virtualizo elementos asociados a esas cajas. ¿Esto para qué sirve? Llevado también un poco al extremo. No solo puedo generar piezas sobre esos elementos y poder operar, sino sin necesidad de llegar a tener un elemento geométrico, un modelo geométrico rico desde el inicio, puedo contra esas cajones asociar la virtualización de elementos. Por ejemplo, en este caso veis que en el box ese hay asociado un banco y 4 luminarias. Son 4 luminarias de un banco con los que yo puedo hacer mantenimiento o los que yo puedo inventariar o puedo asociarle información para turismo, para lo que yo considere. En el caso de que mañana el usuario virtualice ese banco, lo que hago es mapear líneas de bases de datos, la línea de base de datos del elemento que entra con la que yo tengo histórica dentro de mi plataforma. Y puedo generarle, por lo tanto, incidencias, ¿no? Toda la información en la plataforma es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un elemento tiene una incidencia en el módulo de mantenimiento, en el módulo de inventariado o en el módulo de participación ciudadana, en caso de que yo lo considere, lo van a ver. Este segundo módulo es el módulo de inventariado. Lo que me permite, por una parte, es estructurar la información a través de esos boxes. Lo que voy a tener a través de esos cajones es los elementos que llevan geométricamente hablando desarrollados dentro de ellos y, por otra parte, esos elementos virtualizados, ¿no? Las subpiezas o las piezas que hemos definido. ¿Para qué me sirve inventariar? Me sirve para llevar un catálogo y un chequeo de todo lo que tengo en mi activo. Al final, si hablamos de la transversalidad entre los módulos, lo que va a ser importante para mí es hacerle entender al usuario que si hay por ejemplo, pues ahora está señalada la máquina de café. La máquina de café la quito por lo que sea, porque voy a hacer un mantenimiento o porque voy a cambiarla, lo que hago es darla de baja en el inventariado o la puede dar de baja en el inventariado la persona que hace el mantenimiento, de tal forma que en el listado no aparece. Llevándolo al caso de la lámpara que estaba haciendo el mantenimiento, si yo ahora que veremos el almacén con sus estocajes, tengo una serie de bombillas, por ejemplo, en el almacén, cuando el usuario haga este cambio de esa bombilla para su mantenimiento, automáticamente me bajará el cómputo de bombillas en estocaje y por lo tanto me sacará un aviso la plataforma en esas gráficas que hemos visto de que estoy por debajo de lo mínimo establecido como válido.
vais a ver que es sencillo. Yo genero los valores. Tenemos a día de hoy formato exportación e importación con formatos de Excel para que el usuario haga lo que la operatoria desde Excel si lo considera y alimente la plataforma. Y por último, lo que tenemos es la parte de inventariado, que lo que hace es hacer una foto fija de lo que está pasando en el activo a nivel de objetos, tanto desde el punto de vista de inventario como el punto de vista desde estocaje. Todo esto será analizable desde esas bases de datos, o sea, desde esas roscas, que vemos, esos datos que han salido aquí, y va a ir alimentando este ecosistema. El usuario podrá configurarse estos análisis para que, en función de las necesidades que tenga de consumo de información, no haga falta que se abra 20 proyectos, sino que directamente tenga un feedback rápido de esos proyectos. Y por último, el tema de los sensores. Los sensores forman parte del ecosistema en el que nos movemos. El que más, el que menos, tenemos una Alexa, tenemos algún tipo de domótica o sensorización en máquinas o en instrumentos con los que trabajamos, y lo que hacemos es recolectar esa información y ponerlo como una capa más de información dentro del gemelo digital. Con un enfoque claro, es analizar en tiempo real qué es lo que me está pasando en el activo para la toma de decisiones. Si una bombilla, por ejemplo, siguiendo con lo que estábamos hablando, se me fastidia en el último mes 5 veces, soy capaz de analizar todo lo que está pasando en torno a ella como para saber si hay algo vinculante que esté alterando su buen funcionamiento, ¿no? Entonces, en el momento en que yo detecte los parámetros que desencadenan esa consecuencia, directamente operar, poner unos márgenes de maniobra y operar y no llegar a ese extremo. Pues con esto por mi parte acabo. Bueno, daros las gracias. No sé cómo he andado de tiempo, creo que igual me he pasado. Daros las gracias. No sé si tenéis alguna pregunta en torno a este tema. ¿No? He dejado todo súper claro. Muchísimas gracias. Ahora mismo tengo 2 sobre la mesa. Estamos en conversaciones con una parte de Alcobendas, en Madrid. Tengo G Paraná, en Brasil. Y hay alguna más por Arabia. Pero eso en plan encargo, por así decirlo. Bueno, viniendo un poco del mundo de la construcción, lo que andamos haciendo ahora es posibilitar la agilización de esa entrada de esos gemelos digitales. Al final, si hablábamos un poco del tema de los boxes, de empezar a operar con los activos desde modelos muy simplificados, existe la posibilidad de soluciones comercializadas, porque incluso son soluciones gratuitas, de generar a partir de entornos comunes de datos, como pueden ser Maps o Google, por ejemplo, generar esos modelos de cajas que me permiten establecer como base de trabajo para ir generando más información, ¿no? Entonces, a través de automatismos muy simples, esas bases de datos que hablamos antes de papeleras o de farolas que van recolectando los ayuntamientos, que tienen a bien poner georreferenciadas con coordenadas, automatizar esa digitalización y que directamente una rutina sencilla de modelado me coloque una farola en los puntos que dice el Excel y además absorba la información, con lo cual empezar a generar modelos geométricos que desde el inicio, o sea, que sea como muy rápido empezar a trabajar con ellos, ¿no? No plantear, estamos hablando sobre todo en administraciones, que es por lo que me preguntas, tiempos muy cortos por legislaturas, un poco por intereses y hay que dinamizar esa entrada. Entonces, aquí el cliente
principal objetivo entiendo que son administraciones públicas, ¿no? Mira, si me lo hubieras preguntado hace un año, te diría que no. Y si me lo preguntas ahora, te diría que tampoco. Hace un mes, te diría que sí. Bueno, yo no estaba muy acostumbrada a trabajar con las administraciones, yo, María, pero a partir de Urbim nació sobre todo para, sí, teníamos el caso de Ayacucho, pero sobre todo mis clientes son gestores o clientes privados, entonces la forma y la toma de decisiones es mucho más rápida y más consensuada, ¿no? En el caso de las administraciones todo es mucho más tedioso porque, bueno, obviamente partimos de la base de licitaciones, cosas así. No obstante, se da un poco el ecosistema propicio para que esto se instaure. Sí, yo creo que hay todavía como una labor por parte de los colegios, por parte de gente como yo, de evangelización o de hacer ver cosas que se pueden hacer. Pero, bueno, y la otra parte es la parte de digitalización de los fondos Next Gen, que vienen bastante dados y bastante masticados para solución de gestión de datos basados en gemelos digitales. Lo que pasa es que, bueno, os he arrancado la charla, no sé quién me está oyendo, igual me está oyendo alguien que no debe, no debe oír estas cosas, pero no todo lo que hay por ahí es gemelo digital. Entonces, también es verdad que todos los que hay detrás de esas ayudas también se están formando y saben lo que piden y bueno, pues supongo que poco a poco iremos en una línea más allá, no sé, digitalización conlleva desde empezar a utilizar Excel a hacer gemelos digitales, ¿no? Entonces, bueno, llevaremos esos dos caminos en paralelo de momento. Vale, de acuerdo. Un placer.